Bueno, yo creo que empezamos, jóvenes, porque pese a que hay poca gente, es evidente que cada vez hay menos gente, pero no podemos ir esperando. Compartiré la pantalla y me dicen si ven la pizarra, por favor. ¿Ven la pizarra? Sí, se ve. Se ve, ingeniero. Bueno, jóvenes, la clase de hoy tratará sobre colisiones. Es un tema muy simple, pero es uno de los temas más importantes de la física. ¿Por qué? Porque en la colisión hay intercambio de magnitudes fundamentales. Entonces, cada vez que existe un choque, existe una interacción, una transferencia de cantidad de movimiento y de energía. Tanto cantidad de movimiento lineal como de cantidad de movimiento angular. Es decir, las tres magnitudes fundamentales, cantidad de movimiento, momento angular y energía, en una colisión o también en un choque son sinónimos. En un choque experimentan intercambios. Hay transferencia de cantidad de movimiento angular y de energía entre las distintas partículas que participan en la colisión o el choque. Bien, entonces se empezará a un caso más simple que corresponde a un choque directo o central. Es decir, se tiene una partícula A, que se mueve según esta línea de acción y que luego choca B. Entonces la partícula A tiene esta velocidad, B sub A, y la partícula B tiene esta velocidad, B sub B. Bien, bueno, por supuesto, las velocidades también podrían tener la misma, no necesariamente tienen que ser opuestas, pero tienen que ser diferentes, ¿no? Suponiendo que tienen la misma dirección y sentido, entonces B es mayor que B, si no, no hay colisión. El tema es que exista la interacción. Bien, la interacción es directa o central. El punto de encuentro genera una línea perpendicular a la línea de interacción, ¿no? Que está a 90 grados. Hay un solo punto de contacto desde el punto de vista teórico. Esto es lo que se llama un choque directo o central. Este tema, jóvenes, es tan importante en la física que se construyen colisionadores. Es decir, se construyen dispositivos que lo que hacen es generar choques entre partículas, en general partículas fundamentales, para a partir de la interacción de descubrir nuevos temas o de entender cómo funciona la naturaleza a esa escala. Bueno, entonces también se puede un choque oblicuo o excéntrico, como en este caso, por ejemplo, donde las líneas de acción no coinciden. Entonces aquí se tendrá la partícula A, la partícula B, y aquí se tiene la velocidad V sub B, y aquí se tiene la velocidad. Este es un choque o excéntrico. Los que juegan billar son expertos en este tema. Realmente son expertos. Bien. Bueno, para hacer el análisis de la interacción, fíjense que vamos a empezar estudiando el choque directo o central, que es el más simple, pero que permite entender los conceptos fundamentales.
Bien, entonces, como el choque es directo, a lo largo de la línea de acción se define el sistema de referencia. Entonces, uno puede decir que este es el sistema de referencia, es la línea de acción, este es el punto, el origen, y aquí uno tiene la partícula que está animada de una velocidad v sub a, y luego aquí uno tiene una partícula, por supuesto, esto tendrá una masa ma, y aquí uno tiene una partícula v sub b con la masa mb. Necesariamente, para que exista choque, v sub a tiene que ser mayor que v sub b, si no, no va a existir la interacción. Y esto tiene que darse antes del choque. La partícula A tiene que alcanzar la partícula B y generar la interacción. Bien, bueno, entonces, en el momento en que ambas partículas se encuentran, uno tiene la partícula A, la partícula B, y en un instante dado viajan juntas con una velocidad u. Bien, con una velocidad u. Es decir, la partícula A alcanza la partícula B en esta posición, o sea, B vino hasta aquí, A, como va más rápido, vino hasta aquí, y la alcanza, y chocan, y se produce lo que se llama el periodo de deformación. Es decir, ambas partículas en el momento en que chocan, se deforman, y mientras se están deformando, se mueven juntas con una velocidad u. Esto es lo que se llama el periodo de deformación. Bien, luego, seguimos avanzando. Las partículas nuevamente se separan. Como hay una interacción y hay transferencia de cantidad de movimiento y de energía, ambas partículas se separan y se mueven con velocidades v sub a' y v sub b', que son distintas, que es lo que se llama el movimiento después del choque, ¿no? Entonces, en el periodo de deformación, las partículas primero se deforman y luego existe también una deformación contraria, que es lo que se llama la restitución, y luego la partícula se separa. Bueno, entonces lo que se va a hacer ahora es plantear conservación de la cantidad de movimiento y de la energía, considerando que estas dos partículas son un sistema aislado. Entonces, si es un sistema aislado, la cantidad de movimiento y la energía se tiene que conservar. Ahora veamos cómo. Bien, entonces, como el movimiento es unidimensional, entonces el sistema está aislado, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Bien, entonces, básicamente la cantidad de movimiento inicial, ¿cuánto vale? Masa por v sub a, y podemos dejar de lado los vectores. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los vectores tienen dirección según la dirección del sistema de referencia. Y positivo, según la dirección positivo, y si da negativo es que la partícula se está moviendo en sentido contrario. Entonces, MA por V sub A positivo, más MB por V sub B positivo, tendrá que ser igual, y no sabemos si la partícula A se va a mover en el sentido positivo o puede ser que vaya hacia atrás. Eso no lo sabemos. Entonces, suponemos que se mueve en el sentido positivo. Si después da el valor negativo, es que se movió en sentido contrario. Entonces, será MA por V sub A' más MB por V sub B
prima. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. muy importante, jóvenes. En este ejemplo, estamos asumiendo que las masas como son, hipótesis. Las M sub I son constantes para todo tiempo. Es decir, la partícula A no le entrega masa a la partícula B, ni la B a la A, ni la partícula A pierde masa en el choque. No siempre es así, digamos. No siempre es así. Por poner un ejemplo, tienen dos autos que chocan. Antes del choque estaban intactos. Después del choque, una parte de un auto fue a parar a otro lado. Entonces perdió masa. Entonces estamos asumiendo como hipótesis que la masa es una constante. De manera que la masa antes y después del choque es la misma. Es una hipótesis, ¿no? Bueno. Eso es antes y después, cantidad inicial de movimiento inicial y final. Ahora, vamos a analizar qué pasa con la partícula A, solamente con la partícula A. Entonces, la partícula A tiene una cantidad de movimiento ma por b sub A. Pero solamente la partícula A es su cantidad de movimiento inicial más el impulso, es decir, la partícula A se deforma y recibe una acción de la partícula B, un impulso. Entonces, la partícula A, si solo se analiza la partícula A, entonces este es el análisis de la partícula A, se tendrá la cantidad de movimiento de la partícula A más la interacción con B, que será la integral de la fuerza, que la vamos a llamar P, en un diferencial de T, que es el tiempo de interacción. Y esto tendrá que ser igual, necesariamente, a el movimiento de la partícula A que se mueve con la velocidad U, aquí, con esta velocidad, que es cuando se deforma, y se deforma por la interacción con B. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si uno analiza la partícula B, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Qué es lo que se obtiene? Para la partícula B, esto es más el impulso, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Esto es para la partícula A. Bien, ahora si uno sigue con la partícula A, nuevamente, este es el efecto que hace la partícula B sobre A. Entonces ahora, si uno tiene nuevamente la partícula A, ma por U, pero ahora A restituye, es decir, esa deformación se restituye. Entonces, menos la restitución tendrá que ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, fíjense, la cantidad de movimiento que tenía A más el efecto de B sobre A generan una nueva cantidad de movimiento sobre A que es ma por U, siendo U la velocidad de transición. Luego, esa velocidad de transición incluyendo la restitución, que es igual y opuesta a la deformación, nos da la nueva cantidad de movimiento, que es la final. Bueno, entonces, en realidad, de aquí a ahora, nosotros podemos hacer la siguiente cuenta. Fíjense que de aquí
si uno despeja la integral de P de t, va a ser igual Bien, entonces, tiene que quedar claro algo. Esto es muy importante. La integral de la deformación es mayor o igual a la integral de la restitución. Es decir, piensen en una pelota con la que uno juega racket o racket sobre todo. Cuando la pelota choca, se deforma. Ese es el periodo de deformación. Esta es la acción de P, esta es la integral de P diferencial de T. Y luego la pelota tiende a recomponer a restituirse. Es una deformación elástica o plástica. Entonces, esta es la integral de la restitución. En general, la integral de esta deformación es mayor o igual a la restitución. Son iguales cuando el choque es perfectamente elástico. Y eso se ve algunas veces, no siempre. Entonces, se define el coeficiente de restitución E como el cociente de R de t sobre P de t. Y fíjense que si uno pasa dividiendo acá, el coeficiente de restitución siempre va a ser menor o igual a 1. Va a ser menor o igual a 1. Bueno, entonces, con esta definición, uno puede escribir que la integral de la restitución puede expresarse como el coeficiente de restitución por la integral de la deformación. Bien. Bueno, y sustituyendo esto en las ecuaciones de arriba, y uno tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, uno tiene que E se puede expresar como MA por U menos MA por BA sobre MABA menos MA por U. Y como la masa es una constante por hipótesis, el coeficiente de restitución es independiente de la masa y vale U menos B sub A sobre B sub A menos U. Bien, entonces, de aquí aparece cómo se puede medir E. ¿Cómo se puede medir E? Entonces, ¿cómo se mide E? En la práctica, ¿cómo se mide? Bueno, se utilizan cámaras de alta velocidad. Uno toma una pared, un fondo, ese fondo le pone una grilla, un sistema de coordenadas, como si fuera X y Z. Entonces, esto va a ser Y y esto es X. Entonces, uno agarra y hace que se genere el choque. Y uno va grabando con una cámara. Entonces, uno en general conoce B sub A. B sub A es un dato. Uno puede manejar cuánto vale B sub A. Entonces, ¿cuál es la incógnita? U. Entonces, uno mide U. Entonces, uno graba el choque y luego determina la distancia que ambas masas recorren juntas. Y como lo tiene grabado, puede sacar el tiempo. Entonces, mide U. Uno se mide. Esto se obtiene por medición. Entonces, el coeficiente de restitución directamente se saca de esta forma. Ahora, fíjense el análisis conceptual de ese coeficiente. Si el coeficiente vale 0, ¿qué significa? Que ambas se pegaron y viajaron juntas. O sea, es lo que se llama deformación plástica.
Es como agarrar, a ver, si uno tuviera no un choque entre dos pelotas, sino o entre dos bolas o dos masas, sino el choque de una masa contra una pared, uno agarra un pedazo de plastilina y lo agarra y lo arroja contra la pared. Entonces, el pedazo de plastilina viene y choca y queda prendido. Entonces, toda la deformación fue plástica. Entonces, en ese caso, la restitución fue nula. Por lo tanto, el coeficiente de restitución vale 0. Deformación plástica perfecta. Ahora, uno podría tener una pelota perfecta, que no existe en la realidad, pero supongamos que la pelota perfecta. Entonces, la pelota viene, se deforma, y luego de deformarse se produce la restitución. Y el 100% de la deformación se restituye. Entonces, ese valor de E vale 1. Es lo que se llama una deformación elástica. Perfectamente elástica. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ¿Están ingeniero. ahí o estoy hablando solo? No, estamos acá. Ingeniero, se entendió. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, también se puede expresar el coeficiente de restitución en términos de la velocidad de B. Bueno, entonces, fíjense que álgebra de por medio, uno puede expresar el coeficiente de restitución también como B sub B prima menos U sobre U menos B sub B. Bueno, fíjense que de acá uno tiene E y tiene esto. Y uno tiene E y tiene esto. Entonces, uno puede despejar, eliminar U de estas ecuaciones y que queden en función de E. Entonces, al final, también, trabajando con estas ecuaciones, fíjense, aquí tengo U y E. U y E. Entonces, opero con las dos ecuaciones y uno obtiene que E también se puede expresar como B sub B prima menos B sub A prima sobre B sub B menos B sub A. Esta es otra forma de expresar el coeficiente de restitución. Bien, ¿y qué es B sub B prima y menos B sub A? Las velocidades relativas, jóvenes. Esta es la velocidad relativa de B con respecto a A o de A con respecto a B. Entonces, esta es la velocidad relativa después del choque y esta es la velocidad relativa antes del choque. Entonces, conociendo las velocidades relativas antes y después del choque, también eso se puede hacer como expliqué hace un momento para U. También uno puede no pensar en U, sino pensar en el movimiento de A antes y después y en el movimiento de B antes y después. Con una cámara de alta velocidad y con esto definido como un sistema de referencia con coordenadas, entonces uno puede determinar las distancias y los tiempos para las partículas A y B, antes y después del choque. Es otra forma de determinar el coeficiente de restitución E. Bien, ahora, en el caso, este es un concepto teórico de formación perfectamente plástica. Este también es un concepto teórico. En la mayoría de los casos, E está entre 0 y 1. Es decir, el caso E igual a 0 es un caso particular, o igual a 1 es un caso particular. Bien, lo que tiene que quedar claro es que en la mayoría de los casos prácticos E está entre 0 y 1. Bien, bueno, en el caso del choque, fíjense que si uno conoce el coeficiente de restitución, las ecuaciones del choque se pueden resolver.
¿no? Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, para un choque elástico, perfectamente elástico, choque elástico, fíjense que uno tiene dos ecuaciones. En este caso, E vale 1. ¿Y qué se conserva? Si el choque es elástico, se conserva la energía cinética. ¿Por qué? Porque el cambio en la energía cinética es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas. Primera ley de conservación de la energía. Más, en el caso de un sistema de partículas, más el trabajo realizado por las fuerzas internas. Entonces, si el choque es perfectamente elástico, esto vale 0 y esto vale 0. Eso significa que la energía cinética es una constante. O sea que para un choque perfectamente elástico, uno puede plantear una ecuación adicional, es decir, que un medio de la masa de A por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado, antes del choque, tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad prima, o sea, la energía cinética de A después del choque, más un medio de MA por B sub prima al cuadrado. Y, por supuesto, sigue valiendo la ecuación que MA por B sub A más MB por B sub B tiene que ser igual a MA por B sub A prima más MB por B sub B prima. Esto es bajo la hipótesis de que es igual a 1. Y fíjense que acá, si uno conoce B sub A y B sub B son datos, por supuesto, MA y MB también tienen que ser datos. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son BA' y B sub B'. O sea, las incógnitas pasan a ser la velocidad después del choque de las dos partículas. Y eso tiene solución analítica sin tener que acudir a la experiencia para determinar el coeficiente de restitución. Bien, bueno, en otros casos, para poder resolver el sistema de ecuaciones se necesita el dato de E. Bueno, pero en general eso se determina experimentalmente. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, en el choque oblicuo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia con el choque oblicuo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno tiene la partícula, acá tiene la otra partícula, pero, por ejemplo, están jugando billar. Aquí tienen una velocidad y aquí tienen la otra, ¿no? O no necesariamente, como está, no necesariamente tiene que ser así. Esta es la línea y esta puede ser la otra velocidad. Entonces uno tiene MA por B sub A y aquí uno tiene MB por B sub B. Bueno, ¿dónde está la complejidad? ¿No? Que en este caso, jóvenes, ya la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento tiene que hacerse suma de Px y suma de P en I. Es decir, se requiere conocer estos ángulos, θ A y θ B, y descomponer. Entonces uno logra obtener dos ecuaciones, en X y en Y. Ah, pero hay un tema adicional, que cuando el choque es oblicuo, aparece la fuerza de roce. Entonces, fíjense, aquí, si esta es la dirección tangente, esta es la dirección normal, ¿no? Esta es la dirección normal. Entonces, claro, en la dirección tangente aparece en la dirección tangente, puede haber roce y uno tiene la fuerza normal, que es la de interacción directa, pero en la dirección tangente puede haber roce. Esa es la diferencia, que en la dirección tangente puede haber
roce. Y en la dirección normal uno tiene la interacción, como vimos en el caso anterior. Esa es la diferencia fundamental, digamos, ¿no? Bueno, en el apunte tienen cómo se descompone la suma de fuerzas según la dirección. No en X y en Y, sino se plantea P en la dirección tangente y P en la dirección normal, ¿no? Bueno, básicamente antes y después del choque los valores tienen que ser iguales. Bueno, básicamente es eso, jóvenes. Y de ahí siempre uno arriba a un sistema de dos ecuaciones o dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Bueno, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, vamos a parar aquí porque el tema que viene de flujos másicos es muy importante y lo vamos a dar el martes. Y con eso terminamos dinámica de un sistema de partículas. Bien, entonces, ¿lo ven? Sí, diga, joven. No recuerdo haber avanzado a conservación de momento angular en la anterior clase. No sé si estoy mal. ¿No dimos conservación del momento angular? Pregunto nomás. Sí lo llevamos. Sí, llevamos. ¿La clase pasada di todo o no di todo? Sí, llevó momento angular, solo que fue corto porque no lo volví a repetir todas las ecuaciones. Claro, porque no, es lo mismo, solamente que es para todo un sistema de partículas. Y está en el apunte. Ok, ingeniero, me disculpo. Ya está. Bueno, ahora vamos a colisiones y la clase que viene damos flujos másicos. A ver, se ubican en el apunte. ¿Está? Flujos másicos. Bueno, y con eso se termina dinámica de un sistema de partículas. El martes, ¿de acuerdo? El martes. Porque si doy flujos másicos, la clase ahora va a ser muy larga y se pierde la atención. Entonces, el martes damos flujos másicos y con eso terminamos el capítulo. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Que tengan una feliz Navidad, jóvenes, y que pasen bien con sus familias. Gracias, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Feliz Navidad. Igual. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta más.